Shalom, shalom Israel, bienvenidos Shalom. otra vez a una clase este lunes, que es de febrero, 15 creo que es de febrero. Ahora el tema que vamos a cubrir es maldiciones, la destrucción de las Indies o de las Indias, de los Antilles. Y no solo eso, sino que vamos a también hablar de ciertos maldiciones. Básicamente el enfoque es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cual vamos a empezar, para que la gente pueda ver si es que no, yo sé que ahora en día la historia no es, como se llama, extensa. Si no la busca uno, de por sí las escuelas no están enseñando más que lo que siempre les ha convenido a ellos. Y este mes, por ser, como se dice, mes de la historia afroamericana o historia negra, que de por sí tienen el mes más corto del año. Y creo que a nosotros no nos dieron ni mes, ¿verdad? A los latinos. So, sabiendo el conocimiento que tenemos, de por sí todo el año es año de historia para nosotros. Pero este mes, como es mes de historia, vamos a cubrir en esta semana estos temas, la maldición, y la semana que viene, si Dios permite, vamos a cubrir, ¿cómo se llama? Lugares y personajes influenciales que hay en la comunidad de Israel, que viene siendo la comunidad negra y la comunidad latina indígena. Pero ahora, como les digo, es las maldiciones y la destrucción de los Antilles o de las Indies. Y también el hermano va a cubrir ciertas cosas para tener la conexión de cómo la maldición, como dice, vamos a leer ahorita, dijo Dios que no nos íbamos a poder alejar de ella. La única manera de alejarnos de la maldición es regresar a las leyes. Porque acuérdense, es lo que Dios dijo que iba a sucedernos por desobedecer a Dios. So, vamos a empezar con Deuteronomio 28, versículo 1, por favor. Estamos en el libro de Deuterónimo, capítulo 28 y versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Exacto. Es el contrato, que ya lo hemos cubrido muchas veces, pero te dice, te exaltará sobre todas las naciones del mundo. Eso también lo vamos a cubrir en historia cuando cubramos como el rey Salomón, Saúl, David y muchos otros reyes en el reino del sur, que mientras estábamos en obediencia con Dios y sus leyes, nos exaltaba. Triunfábamos, él dice que él peleaba por nosotros y sucesivamente. Pero a lo que vamos ahora es cuando ya todas el reino del norte y el reino del sur empezaron a desobedecer por completo. Vamos a ver ciertas de las cosas que sucedieron. Ve de ahí, ve al versículo 15 y después vamos a ir al libro de Romanos. El versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Se dice, iba a acontecer, iba a suceder que si no seguíamos las leyes de Dios, ¿qué iba a pasar? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. Eso es lo que muchas veces muchos de nosotros pensamos, que podemos correr de estas maldiciones. Pero Dios Jehová ya habló, dice, estas maldiciones te van a alcanzar, no importa en qué lugar de la tierra estés habitando. Dice, te iban a alcanzar. El único remedio fue y ha sido y será para siempre la obediencia. Es la única manera, porque acuérdense, hasta para entender lo que estamos leyendo. Dice Dios que para que entiendas tienes que empezar con humildad y regresar a las leyes. Por favor. Vamos a llegar ahí, pero si quieres sácalo, porque vamos a regresar ahí después de Romanos. Deuterónimo capítulo 28 y versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te
perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Exactamente, eso dice, hasta que básicamente te destruya por completo. Y eso es lo que vamos a cubrir ahora, se llama la brevísima relación de la destrucción de las Indias, por Bartolomé de las Casas. Yo sé que he platicado este libro varias veces y está disponible en inglés más fácil. Lo tenemos en español también, que vamos a dedicar una clase más profundo de solo ese, del contexto, pero en sí, brevemente, lo que cubre es básicamente toda la destrucción que trajo la bandera española, la nación española, cuando vino a conquistar a la gente indígena. Que mucha gente puede hablar y tener sus opiniones, pero al final del día lo que estamos mostrando, acuerdo a la Escritura, que Dios profetizó que esto iba a suceder. Le iba a suceder a su pueblo, Israel, por desobedecer al Padre y a sus leyes. Igual que ahora en día estamos sufriendo de tantas cosas como el COVID-19, ¿cómo se llama? Drogadicción, la violencia doméstica, violencia en las calles, violencia entre las pandillas. Todo esto te dicen en Deuteronomio 28 iba a sucedernos a nosotros por faltarle respeto a Dios y a sus leyes, no seguir el gobierno que Él puso para nosotros. Y otra cosa, fíjese, acabamos de leer, dice que esas maldiciones los iban a alcanzar, los alcanzarán. Entonces, si se ponen a pensar, está uno en Sudamérica o es uno residente de Centroamérica o México, huyimos nuestros países para encontrar una vida según con más oportunidades. Llegamos aquí. Y obviamente no es la misma pobreza, o sea, no es la misma situación, pero todavía seguimos sufriendo las maldades que están predicadas en las Escrituras. Y para un balance, si viene gente de otras naciones, si viene un francés de Francia para venir, para triunfar a los Estados Unidos, se le dan todos los beneficios. Si vienen los asiáticos, vienen con todo y beneficios. Sí, o sea, naciones de todo el mundo pueden venir y triunfan. Se hacen doctores, abren negocios grandes, abren licorerías, abren de todos negocios. Pero pase lo que pase con la nación de Israel, con nosotros los latinos, siempre acabamos de ser laborers. Labores. Ajá. Labor barato. Labor barato. Y explotados y discriminados. Pero fue profetizado, ¿verdad? Pero fue profetizado. Que es lo que vamos a leer en breve cuando regresemos a Deuteronomio. Pero si puedes leer Romanos, por favor, 15 y versículo 4. Porque es el entendimiento, la base a lo que queremos llegar, es que entienda el pueblo de Israel, nuestra gente nativa americana, el mexicano, indígena, negro y sucesivamente, las 12 tribus dispersadas por las 4 esquinas del mundo, que todo lo que sucede ahora en este día, en este presente, en nuestras vidas y las vidas de nuestros abuelos, padres, es la profecía que fue escrita. Y mire lo que dice aquí en 15, versículo 4 en Romanos. Porque mucha gente confunde la Biblia como un libro de religiones y filosofías y esto. Es libro de leyes, de historia. Y aquí te lo dice, lee. El libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes. Eso dice, todo lo que está escrito aquí en la Escritura, que lo escribieron los antepadres antes, los israelitas en el pasado, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Sabe lo que es? Es un libro de enseñanza. Es un libro de leyes de nuestra historia. Como dice la historia del nativo americano, la historia del afroamericano. Pues la historia está aquí en la Biblia. La historia que han dicho que es la historia del hombre blanco, que Jesucristo era el hombre blanco, que Moisés era blanco y esto no, esta historia es de nuestros antepadres. Porque imagínense qué otras personas, otras naciones están sufriendo de toda la crueldad que la Escritura dijo que iba Israel a sufrir. Solo Israel, dijo Dios, iba a sufrir como nación. Obviamente que hay personas de todas las naciones que están en pobreza y sucesivamente, pero
como nación, como mayor parte de la población, el nativo americano, el nativo indígena, ¿cómo se llama? El negro que vino como esclavo a las Américas, no solo aquí en las Américas, pero por todo el mundo, es discriminado este pueblo. Y la escritura te dice, eso dice, fue escrita porque las cosas que se escribieron antes, ¿se escribieron antes para qué? Para nuestra enseñanza Ajá. se escribieron, ¿Para qué? a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, Del gobierno americano. ¿Escucharon eso? Dice que por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué? tengamos esperanza. Es la única manera. So, si andan buscando esperanza o ¿cómo se llama? ¿Cómo salir de la pobreza, de la violencia, de las maldiciones en general en el mundo? Dice, no lo van a encontrar. La única manera es estudiar nuestro pasado, entender por qué estamos en la situación que estamos. Y dice, al final, por la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Y hermano, mencionaste algo muy importante, porque si se ponen a pensar, la historia, no hay como la historia del latino, de nuestros antepasados. No hay como la historia del negro y sus antepasados, o según afroamericano, porque la única historia que suena y sigue sonando por todo el mundo es la historia de los israelitas, de nosotros. No se habla más que el estudio del maya, el estudio del Inca, el estudio del Azteca, que el Chichimec, y cómo hicieron esas grandezas que hicieron. Y luego se ponen a pensar, bueno, Egipto, pues también Egipto era grande, sí, pero Egipto, cuando lee la historia de Egipto, ya saben la historia que los israelitas construyeron a todas esas pirámides cuando estaban bajo la esclavitud de los egipcios. Los israelitas construyeron toda esa construcción bajo la esclavitud. Exacto. ¿Y quién ha venido a construir toda la situación de América? Toda ¿cómo se llama? Los ingresos del stock market. ¿Quién ha levantado este país? Este país se ha hecho y ha subido arriba de todas las naciones porque tienen en captividad esos mismos descendientes de esos israelitas que construyeron las pirámides. Y para comprobar lo que está diciendo el hermano, voy a leer en Éxodos 1, disculpe. Éxodos 1, versículo, voy a empezar en el 9. Dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este es el faraón después del faraón que estaba en los días de José. Él está comentando entre su gente, dice, ahora pues, seamos sabios para con él, con Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también, o sea, Israel, sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Y cuando usted estudia la información esa, la historia, van a ver que ahí es donde están las pirámides de las que ha estado hablando el hermano. Que quien las construyó está aquí documentado. Fue la nación de Israel. Todas esas grandezas ha sido el pueblo, que en los años 722 después de Cristo, o antes de Cristo, disculpen, fueron construidas y se pueden encontrar hasta este día presente aquí en las Américas. Sean los incas, mayas, toltecas, olmecas, aztecas, todo eso. Incluso aquí lo que se le dice las mesas y en los desiertos, la gente de los monumentos. Mound People se le conocía, que es lo mismo. Miran todas esas cosas, al final regresan a ser ¿qué? Los descendientes de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Ahí hay muchas marcas y muchas, ¿cómo se llaman? Pistas
de quién es este pueblo escogido de Dios. Pero te explica, todo eso está documentado para nuestro entendimiento, que por medio de la esperanza de las Escrituras tengamos ¿qué? Un remedio. Pero es la única manera. So, vamos a empezar voy a cubrir, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué? Ve a Génesis 15:13 y después vamos a ver este video, que es una breve explicación de la devastación de las Indias. Y es un video que está en YouTube, no es video de nosotros, pero es nomás para mostrarles, para darle más, ¿cómo se llama? Una imagen a lo que vamos a cubrir. Pero leen eso, por favor, en Génesis, ¿qué te dije? 15:13. 15 y 13. El libro de Génesis, capítulo 15 y versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Escucharon eso? So, esto ya se le había dicho antes que Israel existiera. Dios le dijo a nuestro antepadre Abraham: ten por cierto, no dudes que tu pueblo escogido, Israel, tu nación, tu pueblo que va a salir de tus entrañas, va a ser esclavo en una tierra extraña por 400 años. So, otra vez, como hemos cubrido eso, 400 años, básicamente diciendo, menos de 400 años no van a estar ahí libres, sino que debajo de opresión. Cuando miramos lo que vamos a cubrir ahorita es los años 1400 a los tempranos 1500. Haga la cuenta, estamos en el año 2021 ahorita. So, es lo que te dice aquí otra vez. Léela otra vez, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Exacto, so íbamos a ser oprimidos 400 años en esta tierra que de por sí, ¿cómo se llama? En donde estamos ahorita, pues, Sí. en el lugar donde íbamos a ser dispersados. So vamos ¿cómo se llama? A ver este video de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Ibas a decir algo? Sí, nomás iba a mencionar, porque cuando lee la historia, son 400 años, pero es más o menos un por supuesto, porque como ya todo ha sido manipulado, pero si se pone a pensar, llegaron como en 1542, como por ahí llegaron, pero para establecerse, para acabar con la conquista, empezaron ya en maybe 16, 1600, y feria o medio que los trae casi a los tiempos de aquí. Lo mismo pasó cuando llegaron a las Américas. Entonces la escritura está clara y nos da una buena idea de los últimos tiempos cuando se le iba a levantar la conquista en el espíritu. Exacto. So aquí estamos y vamos a ver este video. Todo se remonta a 1492, cuando los españoles llegan a América por error. Ellos descubren muchas cosas y entre estas están los indios nativos de América. Los españoles veían muchas diferencias en las culturas. Ellos eran cristianos mientras los indios practicaban sus propias religiones politeístas. Los españoles decidieron compartir sus religiones, conocimientos e ideales con los pueblos indígenas. So, escuchen eso, lo que está diciendo. Dice, los españoles y la gente indígena no tenían las mismas opiniones religiosas y así sucesivamente, ¿no? Pero lo chistoso es que cuando ustedes miran el propósito de las leyes de Jehová, cuando vino Jesús y cuando Él trabajó con sus discípulos y les enseñó a los apóstoles cómo ir y a enseñar, Él nunca te mostró que a fuerza se tenía que conquistar y se tenía que, ¿cómo se llama?, a convencer a la gente. La misma escritura te dice, cuando Él fue con ellos, ¿estás listo para ir a buscar, ¿cómo se llama?, a las ovejas perdidas de la nación de Israel?
pero nunca dijo es de forzarlas. Y es lo que se tiene que enfocar uno cuando dice aquí la escritura o la historia, que los españoles vinieron a forzar esta religión en nuestra gente. En la escritura nunca se dice eso. Ahorita lo que enseñamos nosotros, nunca enseñamos a forzar a la gente, porque la escritura dice, el Espíritu va a revelar si esa persona es alguien que Dios escogió o no. Porque acuérdense, la escritura dice que un tercio de Israel iba ¿cómo se llama?, a seguir las leyes. Y que iba a regresar, o sea, iba a ser otorgado el reino de Dios. Pero esas son las cosas que dice como Oseas 4:6, mi pueblo fue destrozado por falta de conocimiento. Acuérdense, ya cuando llegaron los españoles, ya habíamos, ¿cómo se llama?, desobedecido a Dios de cierta manera, que muchas de las cosas que estábamos haciendo no eran acuerdo a la ley. Por eso Dios dice que iba a traer esta nación de otro extremo. Sí, sí, y si se pone a... Es algo muy común, y es algo muy común en la historia, que había mucha guerra entre hermanos, ¿me entiende? Entre diferentes tribus, andamos sacrificando a nuestros hijos a ídolos. Entonces también todas esas cosas sucedieron porque todas esas cosas eran contra los mandamientos del Señor. Exacto. Y mientras hacían esto, conocían más acerca de las civilizaciones indias. Descubrieron que los indios tenían bienes, tenían una diversa Raise it up a bit, the water. agricultura, entre otras cosas. Los españoles decidieron quitarles estos bienes a los indios, y desde ahí se formó un desacuerdo entre indios y españoles, ya que pues el territorio y los bienes eran de los indios. Y los ¿Escucharon eso? Dice, el territorio y los bienes eran de los indios. Pero el hombre blanco viene, ¿y qué? A deshacerse de todo lo que el indio, como siempre, de todo lo que trabajamos, al final del día ellos quieren ¿qué? Quieren apoderarse de todo lo que el hombre indígena ha sufrido. Y es lo que tenemos que entender, que es a lo que queremos llegar. Que tengan ustedes, por cierto, y no olvidar, de que desde que llegó el hombre europeo, el edomita, como se conoce en la escritura, no ha traído nada más que cosas negativas para el pueblo. Y ahora en día miramos un trabajo que nos paga un buen sueldo según como una bendición, cuando los bienes y las tierras eran de nosotros para comenzar. Por eso la revolución es necesaria, y mucho cristiano dice, oh no, pero esas son cosas materiales. Pero todo se conecta. Sin el material, ¿cómo puedes vivir bien y cómo provees algo bueno para tu familia? Esas son las cosas que nos hacen pensar, oh no, pero eso es material. Dios es espiritual. No, Dios es el balance. Él te dice, todas estas bendiciones te las iba a dar si seguías las leyes. Y si no, te las iba a quitar. Pero aquí te está mostrando que el desacuerdo empezó cuando vinieron. ¿Por qué? Porque nos empezaron a robar todas las cosas que eran de nosotros. Pero vamos a continuar a ver qué. los españoles querían llegar a tierra ajena para quitar esos bienes. Desde ahí nace el conflicto entre los indios y los españoles. Claramente los españoles tenían mayores avances tecnológicos, Miren esto, aquí está un ejemplo, y acuérdense, este es del libro del Bartolomé de las Casas, la destrucción de las Indias. Y estamos, como les dije, usando esto para poder mostrar lo que estaba sucediendo a nuestra gente. Mire de por sí el tono de nuestra gente. Está el hombre blanco que vino a conquistarnos, y mire el tono de la gente indígena como era antes. ¿Y qué es lo que tienen ahí? ¿Qué están usando para conquistar al pueblo? La cruz, la religión, Dios. Y las armas. Las armas, pero ¿cómo se llama? Manipulación. Manipulación, gracias. La manipulación, que es lo que han usado desde el principio. Si quieres que Cristo te quiera, quieres la salvación, haz esto. Cuando a lo que vamos, la escritura te dice, tienes que ser justo con tu vecino. Jesucristo dijo, vamos ahí brevemente, hermano, creo que es Mateo 23 o 26, que habla de los dos mandamientos principales. Ahorita te lo encuentro. Está en San Mateo.
Mateo va a ser Mateo 22, versículo 40. Y esto es algo que también la iglesia lo muestra, pero como para deshacerse de los demás leyes, de los demás mandamientos. No, aquí Cristo te está diciendo, mira, para que hagas cualquier cosa, primeramente tienes que amar a Dios con todo tu corazón y también amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. ¿Cómo va a ser permitido que esta nación se diga que vino a civilizarnos cuando vino a asesinarnos de tantas diferentes maneras? Violar a esposas, violar, asesinar a niños, abuelos, abuelas, en el nombre de Cristo. Gente, hay que reaccionar. ¿Cuándo va a permitir Jehová que vengas a enseñar las buenas nuevas de la ley, de cómo se llama, de la escritura, asesinando? Eso no te lo explica la escritura. Él te dice, Jesucristo te dijo cómo llegar a esta gente. De por sí Él muestra toda la paciencia que Él tuvo para, ¿cómo se llama?, a despertar al pueblo que estaba perdido de Israel. Pero mire lo que dice aquí en 22 y creo que quiero 40, ¿no? Se me hace que ahí empieza, déjame ver, 22 y 38. Yeah, ahí mero, gracias. El No, libro... empieza en el 35. Ok. El libro de San Mateo, capítulo 22 y versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, So, este individuo es un experto, es un intérprete de la ley. So, le preguntó tentarle diciendo, y acuérdense, esto los fariseos siempre estaban tratando de ¿cómo se llama? de hacer lo que se mirara mal entre la gente. Exacto. Lo Mal. estaban, ¿cómo se llama? Testeando, se puede decir, ¿no? Viendo a ver qué respuesta iba a dar, a ver si en verdad sabía la ley. So, estaba aquí para bien, ¿cómo dice? Tentarle diciendo, lee. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En la ley, ¿verdad? So, ahí es como ahora mucha gente dice, pero, ¿qué tú sabes de esto? ¿Qué tú sabes de aquello? Gente que siempre está tratando de ver Darle cómo tú contra. conoces la ley, Yeah. pero de por sí no están siguiendo nada de la ley. Porque es lo que también te dice Mateo 23. Te dice, escucha lo que ellos hacen, que ellos dicen, pero no hagas lo que hacen ellos. Imagínense, ahí solo con ese ejemplo te está explicando cómo Jesucristo estaba despertando y trayendo la ley otra vez al pueblo, comparado a cómo estos individuos vinieron aquí. Lee otra vez, continúa, por favor. Versículo 37. You can put it on the PowerPoint. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ajá. Versículo 38. Escuchen esto. So, está hablando aquí el primero, y ya te dio de por sí una advertencia de lo que tenemos que hacer: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, completamente. Lee. Versículo 38. Wow. Este es el primero y grande mandamiento. So, ese es el primer y grande mandamiento. A ver, ¿cuál es el segundo? Lee. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu So, prójimo. dice, el segundo es similar al primero. ¿Amarás a qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense estos diablos, porque son lo que son. Estos diablos vinieron con la Biblia y con la imagen blanco de Cristo, que fue de por sí otra manera de venir a conquistar, dando ¿cómo se llama? La supremacía blanca, que ahora todavía en estos días presentes se sienten como que son superiores que nosotros. Por eso nos dicen minorías. Pero mire, ¿cómo es eso? Lee otra vez ese versículo. Y el segundo, versículo 39. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, mira que estos están amando al prójimo como ellos mismos. Imagínate, está aquí con el lazo, aquí colgándolos. chicote. Aquí están con la rienda ahí, que golpeándolos. Golpeándolos, ajá. Llevan cargas masivas. Tienen la cruz aquí. Y con la cruz estaban conquistando, que de por sí la cruz ni es cosa bíblica. No es algo bíblico que se pueda mostrar que uno tiene que alabar la cruz. Eso es un ídolo. Pero
igual como han hecho hasta ahora en día, usan y manipulan la palabra de Dios para conquistarnos. Miren aquí con todo el ganado. Este ganado y todo esto, estas tierras, como dijo al principio, son de la gente indígena, eran de la gente indígena. Ahora, ¿qué tenemos? La misma. Ahora estamos en un apartamento sin un pedazo para poder sembrar cosas básicas. Nada. ¿Por qué? Porque nos las quitaron, pero otra vez vamos, que iba a suceder por falta de ¿cómo se llama?, de obediencia. Sí. Y otra cosa, como dijo el hermano, vinieron y usaron la religión, usaron nuestro libro, pero de ellos construyeron su religión o su filosofía para controlar y convencer a la gente. Y cuando lee la historia, eran matazones, los violaban a las mujeres, cortaban, eran matazones, trozaban a los niños, se los daban. No, cuando lee la historia, era una historia muchas cosas muy horrorosas que hicieron con la gente. Y eso es totalmente, es como blanco y negro, totalmente contra lo que acabamos de leer. Exacto. Eso no es amar a su prójimo, eso no es tenerle misericordia, ni paciencia. Porque ya sabe, la gente básicamente ya sabe la historia, que vinieron por el oro. Vinieron por oro, después vinieron por propiedad y vinieron a llenarse ellos con todas sus fantasías de sexuales o como sea, porque era gente muy cochina. Gente muy cochina. Exacto. Pero allí le digo, eso te muestra, porque dice que nos vinieron a civilizar, ¿no? ¿Cómo es que vinieron a civilizar al pueblo cuando estaban haciendo estas ¿Qué nos cosas, dijeron? estos delitos? Que nosotros éramos los salvajes, y al contrario, pero esa es una técnica que siempre hace la gente abusadora. Exacto. Le apunta el dedo al inocente cuando esa persona misma es la abusadora, es el Exacto, abusador, exacto. abusadora. So, continuemos. Indumentaria para la guerra, y los indios tenían sus armas primitivas, tanto como las lanzas y cosas por el estilo. Así que los españoles estaban favorecidos a ganar. Sin embargo, los españoles fueron muy macabros con los indios y los torturaron. Mire lo que está aquí. Está la gente indígena. ¿A quién más están trayendo aquí? A la otra parte de nuestra nación, que es la gente del reino del sur. Judá, la tribu de Judas, la tribu de Benjamín y Levi. Pero aquí te está mostrando, y como lo dijo el hermano, era un pueblo muy macabro, que es a lo que vamos a leer en la escritura en un instante. Pero dice, era un pueblo muy macabro contra la nación de Israel. Es lo que tienen que añadir ustedes, que los morenos que están trayendo de África, igual que la gente nativa que estaban llevando a Europa, es el mismo pueblo, el pueblo de Israel. Sí. Y no, como usaron la palabra macabre. Macabre sobrepasa una paliza, sobrepasa hasta un balazo. Algo macabre es como cuando le da a uno gusto de ver a alguien sufrir y haz de cuenta que lo matan despaciamente, les cortan dedos, les cortan brazos. Esa es una forma macabre. Pero mucha gente no se pone a pensar eso. Mucha gente dice, no, pues fue la conquista, como que si era algo muy romántico. Y era algo macabre. Es más, lo que miran ahorita que hacen, que ponen en las redes sociales de los carteles, cómo mochan a la gente, eso es lo que andaban haciendo. Y eso fue el ejemplo del futuro. Exacto, dice macabro, que tiene relación con el aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte. Imagínense eso. Claro. Perdón, y otro punto. Ahorita miren con lo que anda pasando con los problemas migratorios. ¿Cómo se ponen a poner a criaturas en jaulas? Como perros, como animales. Eso es algo macabre. ¿Cómo puede uno quitarle a un infante que su madre le anda dando pecho, y sin tocarse el corazón y sin tener ninguna conciencia? Eso es algo muy macabre también del espíritu. Cabal, y esa es otra clave de lo que va a mostrar la escritura, de cómo poder identificar cada nación, la nación de Israel
Y de por sí la nación, una de las principales naciones enemigas, Edom, Esaú, los edomitas, que como se ha mostrado muchas veces, es el hombre europeo, gringo, como se le quiera decir, porque viene del alemán, español, francés, americano aquí en los Estados Unidos, irlandés. O sea, como nosotros tenemos muchas tribus, ellos también tienen muchas tribus, pero todos vienen descendientes de Edom, del enemigo principal de Israel. Israel igual, tenemos cubanos, haitianos, americanos, Puertorriqueños, centroamericanos, nativoamericanos, mexicanos. que de por sí estamos dispersados por las cuatro esquinas, pero también la de identificación son estas maldiciones. Son el espíritu que de por sí tenemos como gente que siempre, no importa qué tan grave estemos, siempre nos tratamos de ayudar al prójimo. En cambio el otro está de una manera altísima gobernando y todavía te quita del bocado del pobre. Te quita ¿cómo se llama? De la gente que ocupa ayuda. En vez de darle ayuda, les da patadas. Explota. ¿No? Explota. Cabal. So, continuemos y ahorita vamos a ver de lo que estaba hablando el hermano y cómo está profetizado en la escritura, que iba a ser uno de los detalles a cómo poder ver a este individuo, poder identificar este individuo. Y se llevaron muchas vidas indias. Cuando los españoles llegaron a América necesitaban encontrar tierras Bro, the que volume los a bit up. pudieran ayudar a progresar en su movimiento. En América habían muchas tierras reconocidas, las más importantes fueron Lucayo, Cuba, San Juan y Jamaica. Estas tierras ya estaban habitadas por gente que eran los indios. Lucayo, que hoy en día es más conocida como Guanahani, y es una isla en las Bahamas que fue descubierta por Cristóbal Colón en el año 1492. Imagínense la ignorancia también eso, que fue descubierta por Cristóbal Colón. La pura palabra ¿cómo va a descubrir uno algo que ya está hecho, ya existe, ya hay existencia? Es como que si yo me meto a la casa de usted y digo, mire, esta casa la acaba de descubrir, y todavía andan sus fotos de sus familiares colgando por toda la casa y sus comidas, pero yo la descubrí. Pero esos son los términos que usan para manipular Ujú. el pensamiento de uno. Ujú. Porque, ¿cómo se dice? Primero, el comentario es que fueron tierras que ya estaban habitadas, que fueron descubiertas, porque, o sea, no, que Cristóbal Colón fue y llegó en tal y tal año, fuera la descripción apropiada. Pero para decir que fue descubierta por Cristóbal Colón, ¿cómo? Como dijo el hermano, ¿cómo vas a descubrir algo que ya ha sido descubierto? Que ya tiene gente habitando. No, y tiene generaciones. Exacto. Imagínense, y aquí le está mostrando el oro, todos los minerales, como habló de las islas caribeñas. Las islas caribeñas ahora toman mucho dinero. ¿De qué? De las vacaciones, de los lugares que están para, ¿cómo se llama? Para el comercio, más que todo de vacacional, ajá. Pero te muestra, todo eso son, ¿cómo se llama? Cosas, propiedades que de por sí nos eran de nosotros, pero ahora ¿quién, cómo se llama? Agarra o se beneficia de ello. No es el pueblo de Israel, sino que el mismo edomita, sea español, sea, ¿cómo se llama? Gringo de aquí de Norteamérica o de Francia, no es nuestro pueblo, pero es lo que te muestra la escritura que iba a suceder. Si se ponen a pensar, dominan todo el mundo con su sistema monetaria, porque aunque nuestros países, o aunque haga el peso, o tenga lo que sea, cualquier nombre de diferentes dineros, siempre busca la gente que el dólar. Entonces, por obra del dólar, por sistema monetario, que es algo psicológico, que es algo para seguir la dominación, es otra técnica, pero por obra del dinero, es lo que usan para mantener todas estas islas, porque sin el permiso de los gringos no se puede operar nada.
Sin el permiso de los gringos, Jamaica no puede aterrizar sus aviones, no puede hacer nada, ni México, ni cualquier otro país de vacación, de cosas económicas, no se puede mover nadie. Es más, los árabes no se pueden mover sin el permiso del gringo. Entonces, nomás un punto que uno tiene que pensar. Exacto, y ahí puede uno también otra vez identificar quién es este pueblo. Porque Job 9:24 te dijo que el mundo fue dado a las manos del impío, o sea, del maldito, del malvado. Y como dijo el hermano ahorita, ellos son los que controlan todo mundialmente. El 12 de octubre. Esta isla es muy importante ya que se podía encontrar mucho oro y eso obviamente Oro, les imagínese. iba a ayudar mucho a los españoles en su progreso. Las otras islas que eran Cuba, San Juan y Jamaica también eran demasiado buenas ya que la tierra era muy fértil y se podían encontrar muchos minerales. Los españoles cuando llegaron a esta tierra dijeron que los indios era gente muy amable y muy gentil, pero a ellos no les importó esto ya que fue pasando el tiempo y los españoles robaron a los indios, robando todo lo que ellos construyeron, robando todo el oro que tenían, y las mujeres de los indios también se las robaban y podían ser agresivos y maltratar a los indios como una forma de tortura. Aunque los españoles ya llevaban un tiempo en el nuevo mundo que descubrieron y ya conocían a los indios y sabían que ellos eran personas muy atentas y humildes y bondadosas, a los españoles no les importó, pues esta gente empezó con una destrucción y una aniquilación masiva hacia los indios. En estos pueblos indios solo había muerte, dolor y sangre. Los españoles usualmente en ese tiempo abusaban de las mujeres indígenas y nunca dejaban ni a un niño ni a un anciano con vida. ¿Escucharon eso? Vamos a Deuteronomio 28 para confirmar que esto fue profetizado por Jehová. 28 y 49. Acuérdense, este es el mismo libro de maldiciones que empezamos la clase. Empezamos a leer al principio de la clase. So, lee el versículo. Empieza con el 48. El libro de Deuterónimo capítulo 28 y versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos, ¿Qué? que enviaré Jehová contra ti. ¿Escucharon eso? Porque es lo que tenemos que enfocarnos. Jehová hizo que esto sucediera otra vez porque fue un contrato que nos hizo. Obedeces, te bendigo. Desobedeces, te voy a maldecir. So aquí dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti. Lee. Con hambre y con sed y con desnudez ¿Qué más? y con falta de todas las cosas. Go ahead. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Es lo que tenemos que entender. Todavía estamos sufriendo de estas cosas como nación porque todavía no queremos obedecer la ley de Dios. Es fácil, él dice, la única manera de que yo pare estas maldiciones es obedeciéndome a mí y a mis leyes, regresando a tu cultura, regresando a los, ¿cómo se llama? A las raíces de que él por sí dividió las naciones y dividió el mundo para que nosotros pudiéramos gobernar y, ¿cómo se llama?, ser gente especial y separada de los demás. Se dice, la única manera que salgas de estas maldiciones es regresando a las leyes. Pero mira lo que dice el 49, eso dice, aquí te lo pone bien detalladamente, lee. Versículo 49. Jehová traerá contra ti Escuchen bien, ¿el qué? una nación de lejos. Son estos individuos que están aquí en el video que estamos mostrando, ¿de dónde llegaron? Los españoles, ¿de dónde llegaron? Estamos en las Antilles, en el Caribe, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. Los españoles vinieron del otro extremo de la tierra. Eso dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, lee. Del extremo de la tierra, que vuele como águila, Ajá. nación cuya lengua no entiendas. Exacto, y cuando ustedes estudian, obviamente, nosotros no estábamos hablando español, no estábamos hablando francés,
Estamos hablando dialectos del hebreo, que eran las lenguas, ¿cómo se llama? Dialectos indígenas, que de por sí otra vez regresan a la lengua hebrea. Pero aquí te dice, iba a ser una nación del otro extremo del mundo, cuya lengua no íbamos a entender. ¿Qué más dice? Versículo 50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. ¿Escucharon eso? Léelo otra vez. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. ¿Y qué dijo este Un tiempo video? en el nuevo mundo que descubrieron y ya conocían a los indios y sabían que ellos eran personas muy atentas y humildes y bondadosas, a los españoles no les importó, pues esta gente empezó con una destrucción y una aniquilación masiva hacia los indios. En estos pueblos indios solo había muerte, dolor y sangre. Los españoles usualmente en ese tiempo abusaban de las mujeres indígenas y nunca dejaban ni a un niño ni a un anciano con vida. ¿Qué dijo eso? Que no iba a respetar ni al niño ni al anciano. Y antes de eso, ¿qué había dicho que hacía con las mujeres? Las violaba contra la voluntad de ellas. ¿Qué es eso? ¿Qué palabra leímos hace poquito? Macabre. Exacto. Macabre. Cuando enseñaron el video antes de eso, que es cómo andaban el grupo de indígenas así indefensos, y eso llegaban con espadas y a todos, hombre, mujer, niño, anciano, no importaba. Exacto. Incluso lee el 51 y aquí va más detalladamente, porque la escritura también te dice que íbamos a tener esposas y no las íbamos a poder disfrutar. ¿Cómo es eso? Porque igual como dice la carta de Willie Lynch, te lo está explicando aquí la historia de, ¿cómo se llama?, de las Américas. Lo mismo que ha sucedido a nuestra gente indígena, le sucedió al hombre moreno, y que continúa a suceder ahora en día. Porque todo es psicológico y te afecta de una manera espiritual al final del día. Porque es cuando empieza la división de la casa. Imagínese que cómo te iba a responder una mujer si venían ellos, la violaban y después la tiraban otra vez a un hombre. Psicológicamente el hombre se siente como que le falló a la mujer, le falló a la familia. Y ahora entonces, en vez de estar de una manera que, como dice la escritura, tenemos que ver por el prójimo, si él le falta algo, le tenemos que ayudar, viceversa. En vez de eso estamos haciendo lo opuesto. Eso psicológicamente afecta de una manera negativa, que ahora, ¿cómo se llama? El self-esteem, ¿cómo se dice eso? Su Autoestima está por los pisos, al suelo. Ya empieza uno a sentirse menor o menos que el pueblo, el otro pueblo. Pero también a la misma vez, acuérdense, nuestro pueblo peleó contra estos individuos, pero la escritura te dice que no iba a haber suficiente poder entre nosotros, otra vez, ¿por qué? Por la desobediencia contra el Altísimo. Porque incluso en los Reyes te dice que él ya no iba a pelear por Israel. ¿Por qué? Otra vez, por desobedecer a su ley. Pero, ¿quieres decir algo? Un punto que iba a decir, en el 50 dice, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Otro ejemplo moderno que anda pasando, el COVID. Ellos fueron los que realizaron esa enfermedad. ¿Cuánta gente no se ha muerto? Es una cosa macabra. ¿Cuántos abuelos, abuelas no se han muerto? ¿Cuánta gente no se ha muerto por eso? Y ellos fueron los que realizaron esa enfermedad. Y cuando miras entrevistas, porque el que usan, obviamente hubo muchos inversionistas, no me quiero salir del punto, pero obviamente, fíjese hasta eso, hubo muchos inversionistas involucrados en el plan de las matazones de la gente de todo el mundo. Y ahora quieren ahora tienen ellos la cura. ¿Entiendes? Y cada vez cuando mira al que pone la cara por esa solución, el Bill Gates, siempre casi hasta se sonríe, casi hasta se ríe por lo que anda pasando. Y se pone a pensar,
¿quiénes fueron los más afectados y quién continúan a ser los más afectados ahorita? El negro, el latino. Y luego las promociones para las vacunas. ¿A quién andan empujando? Latino. Al moreno, al latino, a todas las según minorías. Es más, hasta quieren dar cheque, pero eso ya es otra etapa. Pero igual a lo mismo, como dice el hermano, regresa otra vez al punto de conquista y de destrucción de la nación de Israel. Porque solo hay una manera. O vas a vivir y prosperar o vas a estar en el lado opuesto. Y es lo que Dios nos dijo. Decide ahora. Si quieres vida, sigue mis leyes. Si quieres la muerte, haz lo opuesto. Dios nunca dice que hay algo entre medio que podemos estar ¿cómo se llama? A medias con Él. O estamos al 100 con Él o estamos al 100 con el mundo. Y nosotros aquí todavía pensamos que queremos a Dios, pero estamos haciendo todas las cosas negativas. Como el día de San Valentín, este fin de semana. El día del amor. El amor en Juan 14:15 te dice, si me amas, sigue mis mandamientos. Entonces, ¿cómo vas a decir el día del amor? El 14 de febrero. Cuando uno estudia la historia de eso, que no es nada más que un día pagano, que el origen viene de ¿qué? De orgías, de cosas inmorales, cuando la gente tenía sexo en las, ¿cómo se llaman? Los pueblos, así como por grupos y todo eso. Cosas que no son de Dios, pero lo queremos decir, oh, es el día del amor. Después las mujeres se enojan si no les consigues algo o ¿cómo se llama? Celebras ese día. El amor de por sí tiene que estar anual, o sea, durante todo el año. Pero, otra vez, son las manipulaciones que usan para tenernos todos distraídos de lo que es el punto al final del día, como dice el libro de Eclesiastes 12 y 13. Pero sigamos con este video brevemente. Entre los españoles era común apostar o retarse entre ellos para ver cuál mataba a algún indio de una puñalada o quién podría sacarle las entrañas a otro. Los españoles fueron muy sanguinarios e injustos con los indios, mientras los indios solo eran vulnerables y en este caso las víctimas de todo. Cuando los españoles llegaron a América, llegaron con nuevas cosas, como por ejemplo culturas y nuevas cosas para enseñar a la gente que ya estaba en América. Algunos de los indios que ya estaban en América no seguían ni tradiciones ni la cultura de estos españoles y por eso se rehusaban a seguir lo que los españoles recomendaban y por eso causaban los asesinatos. Los españoles torturaron a muchos indios con diferentes maneras. Una manera, les voy a hablar de una manera que era colgar a muchos indios de un tronco, de amarrarlos al tronco y poner puro fuego debajo de ellos. De esta forma se quemaban vivos. Un modo de tortura realmente feo. Otro modo de tortura que los españoles usaban contra los indios era quitarle partes del cuerpo, como por ejemplo orejas, narices, senos femeninos, y esto lo usaban como la intención de hundir psicológicamente al nativo. Para quitándole estas partes querían hacer significar esto. Nosotros nos damos cuenta de las formas de tortura gracias a los historiadores, como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún y el propio Hernán Cortés. Ellos fueron los que revelaron algunas de las torturas que se usaban contra los indios, maneras muy feas para matar a gente. Otras formas de tortura que los españoles usaban sobre los indios era una de estas, como se ve, que es en una rueda se amarraban los indios y se les estiraba el cuerpo hasta que finalmente se les rompía en dos pedazos. Este era un acto demasiado bélico que era practicado en América durante estos tiempos. Otra forma de tortura que también se usaba era colgar a muchísimos indios en un palo y se les ahorcaba mientras se prendía fuego debajo de ellos. A los niños y a los bebés también los mataban de una forma muy despiadada. La última forma de tortura que vamos a mostrarles es cómo los españoles les quemaban los pies a los indígenas, amarrándoles el cuerpo en una silla de piedra y poniéndoles los pies encima de una hoguera hasta que los pies se les quemaran, las plantas de los pies se les cayeran y humillándolos horriblemente.
podemos ver cómo los españoles fueron tan crueles con los indígenas que solo estaban defendiéndose y defendiendo su territorio. ¿Escucharon eso? Pero vamos a Miqueas 2:1 para comprobar otra vez que todo esto, no sé cuánta evidencia ocupe el mundo y más que todo nuestra nación, porque es lo a lo que nos enfocamos, de cómo este pueblo ha sido contra nuestro pueblo tan macabro desde el principio, porque esto fue profetizado desde hace mucho que iba a suceder. Y no ha habido otra nación que nos trate de esta manera como el hombre edomita. Porque incluso cuando estábamos en cautiverio en Persia, Cyrus, el rey, nos ayudó a reconstruir el templo. Los árabes de por sí teníamos pleitos, pero no fue de la gravedad como ha sido con el pueblo de Edom, de Esaú. Imagínense, dice que se inventaban maneras de torturarnos. ¿Cómo tiene uno una conciencia para decir, sabes qué, lo voy a amarrar hasta destriparlo, hasta, ¿cómo se llama?, reventarle los brazos, la cabeza y sucesivamente? Mire lo que tenía el video ahí, son partes, brazos, piernas, que los tenían ahí, y también hay documentación que se comían a nuestra gente. No solo ellos, sino que sus animales, cuando iban de caza. Y otra vez, este es el mismo libro, Bartolomé de las Casas, pueden leerlo, no es tan grande el libro, es una breve, imagínense hasta eso, dice, es una breve historia de lo que le pasó a la gente indígena. Y otra cosa que también no se pongan y se claven, porque muchos quieren darle, ¿cómo se llama?, otorgar no sé qué tanto respeto a Bartolomé de las Casas. Él mismo también tenía encomiendas, él mismo también tenía esclavos. Al final del día dice que se le tocó el corazón y nos ayudó. Pero acuérdense, todo lo que dice Jesucristo, que deja la escritura, que deja la historia, como leímos en Romanos 15:4, es para nuestro entendimiento. Dios también permitió que este hombre dejara documentara y dejara esa historia para que nosotros viéramos en sí cómo es su pueblo. Porque él también era español, o judío, como le quieran decir, que al final del día judío, no acuerdo la escritura, sino a lo que, ¿cómo se llama?, ellos se convirtieron. O sea, era español, edomita, de cualquier manera como lo miren. Pero mucha gente le quiere decir el que de los indios y todo esto. Pero a lo que vamos es que de por sí siempre él también participó y tenía sus riquezas de los indios en que él, ¿cómo se llama?, de cual él era dueño. Pero vamos a Miqueas para comprobar qué es lo que dice la escritura aquí, acuerdo a lo que estaban haciendo los españoles en estos días. Lee. El libro de Miqueas, capítulo 2 y versículo 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Imagínense eso. Dios dice, va a ser una destrucción para estos individuos, pero ya a su debido tiempo. En este tiempo, ellos están haciendo lo que de por sí prometió Dios que iban a hacer por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero a la misma vez Dios está dando el balance aquí, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Porque no solo son ellos, sino también nosotros hacemos lo mismo, como el hermano trajo el cartel y cosas así, que ahora nosotros participamos en esas cosas. Eso no solo es exclusivo para ellos, sino que para cualquier persona que no siga la ley y respete, ¿cómo se llama?, el gobierno de Jehová. Léelo otra vez. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana le ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Tienen en su mano qué? El poder. ¿Escucharon eso? Dice que tienen en su mano el poder. Dice, el mundo fue dado al impío, al malvado. So aquí te está otra vez comprobando quién tiene el poder de hacer estas cosas. Lee lo que sigue. Yo más quería decir también, como dice la escritura, que en sus camas piensan iniquidad, y los acaba de explicar el video, de que pensaban, a ver qué pasa si agarro unas pinzas y le jalo un pie, o si le arranco la oreja, a ver cómo voy a reaccionar. Digo que quemaban los pies hasta que se caían. Hasta que se les caían los pies, fíjese.
Y luego cuando colgaban a los indios en un palo, y luego las embarazadas hasta que el niño, el feto, le abrían hasta que se le salían para que también se quemara. Cabal. ¿Qué humano tiene ¿Qué? esa conciencia? Hijo. Wow. Hay que ponerle mucha atención. Mira también lo que dice del ganado y de las casas, de las tierras. Codician las heredades y las roban. ¿Y las qué? Y las roban. ¿Qué vinieron a robar? Las tierras de la gente indígena, el oro, los minerales, las criaturas, la dignidad, todo eso, la cultura. Dice, codician las heredades y las roban. ¿Lee? Y casas y las toman. Oprimen al hombre. ¿Qué? Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y su heredad. Imagínense eso. El hombre y su heredad. Dame Jeremías 17, versículo 4. Eso dice, el hombre y su heredad. Uno se puede poner muy violento o disgustado contra el hombre blanco, pero acuérdense otra vez, nosotros permitimos esto. Y no es para que ¿cómo se llama? Se tome de menos lo que han hecho estas naciones, pero el enfoque es más, ¿qué hicimos nosotros para merecernos este trato? Jeremías 17 creo y es 4, lee. Okay. Jeremías capítulo 17 versículo 4. Y perderás la heredad. ¿Y qué? Y perderás la heredad. ¿Escucharon eso? ¿Qué es lo que acabamos de leer? El último verso que dijo, y la heredad, que iban a quitarnos la heredad. Toda la ¿cómo se llama? El conocimiento de la grandeza de Israel. Dice, estos individuos vinieron y tomaron las casas, las tierras y la heredad. Pero aquí te está diciendo Jehová que nos iba a suceder. Lee, ¿por qué? Y perderás la heredad que yo te di. Lee. Y te haré servir. Dice, Él nos iba a hacer servir. Lee. A tus enemigos. ¿Escucharon eso? ¿En qué tierra? En tierra que no conociste. Ajá. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Imagínense eso, para siempre. Ese para siempre es hasta mientras nosotros no regresemos a la ley. Dice, esto va a continuar a afectarte. Pero lee el versículo 5. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y a poco no es lo que hacemos? Confiamos en los gobiernos, confiamos en nosotros mismos. Dice, no, confía en mí. Porque mientras no confíes en Jehová, dice, maldito es el varón, maldito el varón que confía en el hombre. Lee. En el hombre y pone carne y pone carne por su brazo. Ajá. Y su corazón se aparta de Jehová. ¿Su corazón se qué? Se aparta de Jehová. Ese es el punto que Jehová nos está mostrando. Que tenemos que estar alineados con su ley. Si no, de cualquier otra manera vamos a recibir destrucción, vamos a sufrir, vamos a tener pobreza, vamos a tener maldiciones. Acuérdense eso, Él creó el mundo para el bienestar de Israel. Es bien fácil, imagínense, tienes un padre millonario y te dice, lo único que tienes que hacer es obedecer mis leyes. Y yo te voy a dar para que heredes todo este mundo. Y nosotros, como cabeza duras, no, ¿sabes qué? Voy a tratar de yo hacer mi propia legado, de hacer mi propia, ¿cómo se llama? Camino para ver en qué puedo triunfar. Cuando Jehová ya te dijo, mira, todo esto es tuyo. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Mientras desobedeces, te va a suceder todas estas cosas que nos sucedió en la historia y continúan a sucedernos ahora. Nomás quería decir también que aquí dice maldito el varón que confía en el hombre, porque uno mismo se maldice. ¿Cuánta gente no dice, oh, esto se va a arreglar, no te preocupes? Ah, no hagas caso, hombre. Ahora se aliviana la cosa. Pero no regresan no regresan y buscan la solución de Dios, no buscan las leyes de Dios. Y cuando lee dice, y se aparta de Jehová, porque ya uno dice, bueno, a rato, no, ahorita la ciencia está tan avanzada. La ciencia,
Exactamente, y la confianza es todavía con el hombre. No, ya van a llegar las vacunas, hombre, no te preocupes. Si ellos fueron los primeros que echaron el veneno, los echaron el veneno para empezar. Por eso dice las escrituras que maldito el varón que confía en el hombre, porque uno mismo se maldice cuando se aparta de Dios y le da su corazón a las ciencias y a la filosofía y a todo lo que tiene que ver con el mundo, el sistema de este mundo. Es más, hay una escritura, ¿verdad? En Juan que dice que no ames no ames al mundo. Las mismas escrituras. Exacto, vamos a terminar este video. Desde que los españoles descubrieron América, mucha gente hoy en día se pregunta cuáles fueron los datos importantes que surgieron a través de ese movimiento. Algunos datos importantes fue como por ejemplo cuánta cantidad de oro se pudieron robar los españoles de América. Aproximadamente fueron unos 185.000 kilos de oro los que se robaron los españoles. No solo se robaron oro, sino también se robaron plata. Cuando los españoles llegaron a América descubrieron que había muchas enfermedades e infecciones, como por ejemplo la viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina y entre otras enfermedades. También la gente se pregunta cuántos muertos o cuántos indios fueron los que fueron exterminados o muertos en ese momento. Y al menos fueron 90 millones de indígenas fueron asesinados de distintas formas o por pelear contra los españoles defendiendo lo que es de ellos, como por ejemplo torturándolos. ¿Escucharon eso? Vamos ahí. Brevísima vamos relación de la destrucción de las... a 2, versículo 12. El libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 12. Ay, del que edifica la ciudad con sangre. Otra vez te está dando la advertencia a Jehová que estos hombres van a pagar, por todo lo que hicieron van a pagar. No se les va a, ¿cómo se llama?, perdonar lo que han hecho. Pero otra vez también, si nosotros no reaccionamos, vamos a pagar con ellos. No solo vamos a pagar toda la violencia de la que hemos sufrido ahora y en nuestro pasado, sino que vamos a también pagar en la segunda venida, en la segunda muerte, por no regresar a las leyes. Pero continúa. Y del que funda una ciudad con iniquidad. Que es lo que ha sido así fundada esta Babilonia, América, este mundo en el cual vivimos ahora en día. Y se continúa a fundar este mundo por medio de violencia, manipulación, homosexualidad, todas estas cosas que son abominables a Jehová. Pero vamos ahí a Nahum 3, versículo 1. Y vamos a leer también en Miqueas. Si puedes agarrar Miqueas antes, está bien, si no, Miqueas 6 y 8. Y vamos después de ahí al 6 y al 12. ¿O sabes qué? Antes de eso lee el 3 y el 11. Miqueas 3 y 11. El libro de Miqueas, capítulo 6 y versículo 3. No, 3 y 11. Oh, perdón. Capítulo 3 y versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Ajá. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Escucharon eso? Es lo que venían haciendo cuando venían a conquistar a nuestro pueblo. Lo hacían por riquezas, por dinero, usando el nombre de Jehová en vano, pero así todavía tratando de mostrar a los pobres, a nuestra gente indígena, que sin las enseñanzas de ellos no podíamos llegar a ser aceptados por Jehová. Pero también te dice en la escritura, aquí en el Miqueas 6 y 8, cómo se debe de actuar cuando se viene a hablar de esta ley. Miqueas 6 y lee versículo 8. El libro de Miqueas, capítulo 6
y versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Escucharon, primeramente dice solamente hacer justicia. Ser justo es completamente lo opuesto que estos hombres estaban haciendo. Ellos son considerados peores que injustos. Pero aquí te dice la escritura, dice, ¿qué requiere Jehová de ti? Solamente hacer justicia, lee. Versículo 8. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero eso no es lo que mostraron estos hombres, sino que completamente lo opuesto. Lee el versículo 12. Versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña. Ajá. Y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. ¿Qué es lo que continúa a hacer ahora en este día presente? Dame Proverbios 4, versículo 2, por favor. Proverbios 4, versículo 2, pero aquí también te explica Jehová qué es lo que te dio, de qué se trata esta escritura y para qué es que se debe de usar. Proverbios 4, versículo 2. El libro de Proverbios capítulo 4 y versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparáis mi ley. Ahí te está diciendo, te doy buena enseñanza, no te olvides de mi ley. Fácil, si uno sigue la ley y la conoce, no vamos a ponernos, no vamos a llegar a ¿cómo se llama? Situaciones cuales nuestros antepasados han vivido, incluso nosotros hemos vivido, porque el objetivo de la ley es para que nosotros podamos vivir de una manera justa, sin tanta violencia, sin todas esas cosas que son las cosas negativas que de por sí a veces nos destruyen por completo en este mundo. Pero te dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Lee el versículo 19. Versículo Lo 19. opuesto. Versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Escucharon eso? Lee. No, el 19. 4 y 19. 4 y 19. El camino de los impios es como la oscuridad. Eso es lo opuesto. En versículo 2 te dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Es la luz. Dice, lo opuesto es el camino de los impíos, de los malvados. ¿Es como qué? Es como la oscuridad. Ajá, lee. No saben en qué tropiezan. Tropiezan. Al final del día, no importa cuánta historia cubramos, cuántos, ¿cómo se llama?, eventos que están sucediendo ahora en día, al final del día lo que te está mostrando es que tenemos que buscar la luz que está aquí en la escritura. Aparte de eso, lee 3:16 en el libro de Amos. 3:16 y después vamos a poner otros videos cual el hermano va a tocar de lo que se trata, acuerdo a la escritura, pues. Amos 3:13 y versículo 6. Que le damos tanto honor al demonio y esto y lo otro, al gobierno, al hombre blanco. No, acuérdense, al final del día, ¿quién está permitiendo que todo suceda en este mundo? Es el Altísimo, el Altísimo Padre Jehová. Lee. Amos 3:16. Oh, 3:16. El libro de Amos capítulo 3 y versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Eso es una pregunta. Si se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Lee. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Eso es una pregunta que está diciendo, ¿acaso va a suceder cualquier cosa cuando el pueblo se espanta, cuando hay violencia? Dice, ¿a poco será algo que Jehová no ha hecho? Lee. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas. Exactamente, eso es lo que te está diciendo. No, Jehová permite que todo esto suceda. Y permite que todo esto suceda para el bienestar del pueblo de Israel, que lo quiere, ¿cómo se llama? Que lo quiere de por sí, y el pueblo de Israel que quiere entender y regresar a sus leyes. Nosotros, conociendo eso, empezamos a ver la vida y a tratarla de una manera diferente. Podemos entender, porque dice aquí, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. Algo secreto es algo que no todo el mundo va a entender. A sus siervos los profetas, que son, acuerdo Salmo 147, 19 y 20, descendientes de Jacob. Y otra cosa que quería decir adicionalmente, acabamos de leer la escritura donde dice, Jehová no quiere nada mal para nosotros, pero cuando quebramos sus leyes, cuando le damos la fe al hombre, a las ciencias, nosotros los apartamos de él. Entonces ya su protección se disminuye y se los quita de nosotros. Entonces estamos abiertos a cualquier demonio o circunstancia los pegue, porque los hemos apartado de Dios. Exacto. Antes que ponga el video, lee el último verso, versículo 11, por favor. Amos 3. Amos 3 y versículo 11. Permítame, creo, a ver si es esa. No, that's not what I want. 1 versículo 11, disculpe. 1 versículo 11. Esto es algo que también tienen que entender para saber el balance. Jehová te explica aquí que todo lo que ha hecho esta nación edomita, gringa, güera, como le quiera decir, dice él que él no se va a olvidar de todo lo que ha causado, igual que no se va a olvidar de todo el pecado que nosotros hemos cometido o estamos cometiendo. Lee eso, por favor. El libro de Amos, capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. ¿De quién? De Edom. El hombre blanco, lee. Y por el 4 no revocaré Dice, no olvidará, su castigo, no perdonará, o sea, no se va a olvidar de castigarlos, lee. porque persiguió a espada a su hermano. La espada es con arma, que es lo que vimos ahorita brevemente en la historia de los Antilles, de las Indias, lee. Y violó todo afecto natural. ¿Escucharon eso? Violó todo afecto natural. Entiendan eso, todo afecto natural. ¿Cómo nos ha violado tantos que ahora en día, cuánto homosexual no hay? Hombre con hombre, mujer con mujer. Hombres mayores tratando de violar niños, porque ¿qué? Estupideces que, ¿sabes qué? Me creo niño, tengo 50 años, pero me creo como un infante de 2 años. Y la gente, sí, tiene sus derechos, permítalos. Pasando leyes para que puedan pasar esas cosas. Exacto, eso dice él, no voy a olvidar de todas esas cosas. Dice, lee. No revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre. ¿Le ha robado cuándo? Siempre. ¿Escucharon eso? Desde el principio nos ha robado siempre, lee. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Ellos han guardado el rencor contra nosotros. Mucha gente dice que nosotros somos racistas y no sé qué tanto, pero nomás estamos hablando y dando los hechos de la historia, de lo que uno vive diariamente. ¿Cómo decir que nosotros somos racistas, violentos, terroristas, pero qué atentados hemos hecho? Ninguno. El único atentado que hacemos es tratar de regresar a la ley y mostrarle a la gente cómo es necesario regresar a la ley. Advertirles. Advertir, eso es lo único que hacemos. Es lo único que hacemos, pero de por sí dicen que somos racistas y esto y lo otro. Pero aquí te está diciendo, y dice, todo afecto natural y en su furor, el furor del hombre blanco, le ha robado siempre a Jacob, a nuestra gente, y perpetuamente, pasa siempre, dice, ha guardado el rencor. Porque ¿qué le hemos hecho a ellos? Nos quitaron todos y todavía nos tratan como que somos lo peor de lo Y peor. fíjate lo que no ponemos a pensar. En la presidencia, en sus estatuas grandes, ¿qué decía Trump?
Aquí no nos asociamos con ningún, porque no tiene nada que ver con la política, pero ¿qué decía él? Criminales, super predators, violadores, o sea, los nombraba todo lo que él hacía y lo que su nación siempre ha hecho. Pero al mismo tiempo hay gente, hay niños en jaulas, hay gente guardados como que son animales, hay matazones, hay drogas que él trae para adentro a nuestras ciudades, hay beneficios que los quita, abusos a los ancianos, explotaciones de los trabajadores. ¿Quiénes son los que siempre andan marchando? ¿Y él los llama a nosotros criminales? Cuando ellos son criminales del espíritu, bueno, ni creo que tienen espíritu. Desde el principio, dice la principio. escritura en Job, desde el principio tenía ese espíritu. Pero creo no vamos a poder cubrir, aunque sea uno. ¿Este quieres? Ok, vamos a cubrir otro video. Este video va a ser, el que conoce la historia, en los 80s había una epidemia, fíjese, una epidemia de todas las cosas. Había una epidemia que andaba pasando aquí en el sur centro de Los Ángeles, en Sudamérica andaban produciendo mucha cocaína, droga, pero estaba involucrado la CIA en los Estados Unidos, y toda esa droga la andaban trayendo para acá, para Los Ángeles, para envenenar a los latinos, a los morenos. Y con ese mismo dinero lo andaban usando para fondos, para seguir la guerra en Centroamérica, para que se mataran ya nuestros hermanos de Centroamérica. Fíjese. Eso es lo que hacen, es como una espada y mochando 3 cabezas en un tiempo. Y al mismo tiempo, en trayendo esa droga, nacieron muchos niños. Bueno, se destruyeron familias, matazones entre la gente. Y arriba de eso nacieron millones de niños adictos a la cocaína. Y ellos fueron, porque sin ellos, como decimos del empiezo, sin ellos no se hace nada, no viene nada. Ellos son las aviones, y usaron puro equipo militar. Y es más, hasta llegaron a venir fueron para Locke High School en el 90 y feria, años después, y ellos dijeron, sí lo hicimos, y bueno, disculpa, siempre con el I'm sorry. Pero el I'm sorry no quita muertes, no quita generaciones que fueron afectadas. Y nosotros, ok, pero ese es el hijo que en ese tiempo estaba chico, pero ese es el hijo de Pablo Escobar. Y aquí en vivo los va a decir un video, y también escribí un libro sobre ese tema. Respecto a cómo la CIA financiaba La CIA. la lucha contra el comunismo con el narcotráfico. ¿Cómo es eso? Bueno, venimos de un escándalo que se llamó Irán Contras, y donde Estados Unidos vendía armas para financiar esa lucha, pero finalmente la CIA decidió Ahí cambiar está, de dijo, estrategia para financiar la lucha con los contras. Esos eran los soldados, según rebeldes, que andaban peleando en Centroamérica, partes de Centroamérica. Y ahí es cuando pasaron las matazones de muchos de nuestros hermanos y hermanas, y nuestros hijos. a comprar drogas para financiar de manera, por supuesto, ilegal esa lucha anticomunista en Centroamérica. Y ahí aparece, no es tampoco un chisme, hay unas fotografías que claramente muestran a mi padre con su socio, alias el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, Federico Gon del Ministerio de Justicia, creo, del gobierno sandinista, y soldados nicaragüenses subiendo 600 kilos de droga a un avión que había sido propiedad de la CIA, pero que mi padre se lo había comprado. Propiedad de la CIA que mi padre se lo había comprado. Fíjese, estaba bien involucrado. Y en ese tiempo el jefe del CIA era George Bush Sr., el Bush. Fíjese, y en ese tiempo estaba el Ronald Reagan, y tenían una campaña que creció, que decía, di no a las drogas. Y ellos eran los que andaban metiendo toda la droga. Hipócritas. Con lo cual la cámara la instaló, la cámara oculta, la instala la CIA. Barry Seal, que era agente de la CIA y venía siendo piloto, de hecho el preferido de mi padre, desde años atrás, y venían trabajando juntos. Toma esas fotografías, que es la única evidencia seria
sobre las actividades de mi padre como Te narcotraficante. encontraste con el hijo, ¿no? De Me encontré Barry con Aaron Seal en México el año pasado en virtud de, previo a escribir este libro. Le muestro el capítulo que venía escribiendo sobre su padre y lo someto a su consideración. Viene enfrente de la Casa Blanca. Si yo estaba equivocado. O sea, que no eran compas. Como siempre. ¿no? En lo que afirmaba sobre su papá, y me dice que nunca había leído algo tan certero sobre lo que para él también significaba su padre, con lo cual, aparte que hablo no solamente de su papá, sino de nuestra historia personal como hijos, que para mí es más importante porque habla de reconciliación. Este libro no solamente habla de los aliados de mi padre y de la corrupción internacional al más alto nivel, porque aparecen nombres como los de George Bush padre, quien era para entonces el jefe de la CIA, y después termina siendo el vicepresidente en la administración Reagan, cuya tarea principal era la lucha contra las drogas en el mundo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas sobre la historia de mi padre que no se saben y yo no las he ¿Tuviste alguna publicado. repercusión con respecto a todo esto que revelaste? Pues es muy fuerte todo lo que contás en tu libro. Es fuerte porque evidentemente muestra otra cara de la moneda y yo quiero aclarar algo. Nunca lo he hecho con ánimos de venganza, simplemente tengo que mostrar todas las caras de la moneda porque si no, mi padre es el exclusivo culpable y responsable de todas sus acciones y de eso no pretendo actuar como su abogado ni eximirlo de esas responsabilidades. Pero está muy claro que ningún narcotraficante en el planeta puede llegar a ostentar semejante poder económico y militar si es que no hay agencias internacionales, en este caso la CIA o la DEA, aliados con él. Fíjese, y nomás dijo que no hay ningún narcotraficante que pueda existir o que pueda moverse sin la ayuda. Primero dijo algo muy general, pero luego dijo específicamente del DEA o del CIA. ¿De dónde son los departamentos? De los Estados Unidos. El DEA es el DEA, Drug Enforcement Agency, y el CIA es el CIA, Central Intelligence Agency. Pero esto es la cosa. Entonces, después, ¿qué pasó? Bueno, ya no lo sirves. Ya se acabó esa guerra, ya envenenamos toda esa gente, ya aclaramos, ya destruimos muchas generaciones, se mataron entre ellos. Entonces, ¿quién sigue? Ahora los carteles de México. Ahora los sicarios, que son puro soldado internacional. Entonces, y dicen, y como que se está eso fuera del control. ¿Cuánta gente no se anda matando muy macabremente sobre eso? ¿Cuántas familias, hombres, niños? Porque ahora estamos a lo mismo. Cuando no ponen videos cortando a mujeres, hombres, niños, así, la cabeza y todo eso, regresamos a lo mismo. La Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero mientras que el impío, mientras que el gringo controle, y mientras que nosotros sigamos al hombre, o no nos acerquemos a hacer los mandamientos que los manda Dios, esto va a seguir perpetuamente. Bueno, ahorita ya sabemos que cuando lee Cristo ya viene, así es que hay que hacer una asociación con la vida o con la muerte. Exacto. Y para acabar la clase, el otro tema lo vamos a cubrir más profundamente la próxima clase que tengamos de cómo dice todo esto que el hermano iba a sacar ahorita de los 80s, cómo ellos causan el problema, lo cubren como que no son ellos sino que otras personas, y después tratan de traer la solución mientras están haciendo dinero del problema y según que de la solución que ellos quieren lograr. La hipocresía que muestra esta nación no se puede comparar con ninguna otra nación, pero la Escritura te lo dice aquí, lo voy a leer para que podamos entender cómo es que actúa esta nación. En Salmos 83, versículo 2, dice: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen, o sea, los que te odian, alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Imagínense cómo dice el hijo aquí, es el hijo de Pablo, ¿no? Y dice: no estoy aquí para defender a mi papá ni nada, sino que para decir el otro lado de la moneda, para contar el otro lado de la historia, que de por sí ellos nunca quieren hablar. Nunca te quieren decir en sí cómo estaban involucrados los dos en la destrucción del pueblo. Él lo estaba haciendo, ¿por qué?
por la pobreza en que Colombia estaba, tratando de ayudar al pueblo de Colombia. Pero el opuesto, que estaba destrozando también, porque él mismo te dijo, ¿no?, que se lo vendía para los gringos, que la droga no era para la gente nativa, la gente indígena. En México también empezó así, que no era para México, que era para los gringos. Ajá, porque ellos sabían, pues ellos lo quieren consumir, porque eran los individuos que lo estaban consumiendo pesadamente. Después lo introducieron aquí, como dice el hermano, en el sur centro, de aquí a Florida, a Nueva York y todo eso, y empezó a afectar al pueblo de Israel. Pero al final del día esa agenda ya la tenían ellos pensado. Eso dice, porque aquí rugen, ¿no? Dice, contra tu y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Imagínense qué tanta, ¿cómo se llama? ¿Cuánto han hecho ellos para poder conseguir esto? Violencia, conquista, nos han quitado tierras, nos han quitado cultura, después nos metieron droga, el alcohol, ¿cómo se llama? La estrés, la ansiedad, la pobreza, La ciencia, la persecución, psicología. la ciencia, vacunas, experimentos, televisión, música. Dice, astutamente ellos hacen lo que tienen que hacer para que el pueblo de Israel, la memoria del nombre de Israel, no exista entre medio de nosotros. Como dijo la escritura, ya tiene más de 400 años Exacto. trabajando. Imagínense eso, diligentemente, Diligentemente. sin parar, sin dormir un día. Y lo han logrado, pero al mismo tiempo Dios, gracias a Dios, nos ha permitido que regresemos a nuestra cultura para poder, como dijo el hermano, advertir al pueblo. Y ahora es de ustedes si quieren regresar a las leyes o seguir en la maldición. Porque es lo que te dijo en Deuteronomio. O sigues mis leyes y te bendigo, o vas contra ellas y estas maldiciones te terminarán. Pero con eso concluimos esta clase. Hasta la próxima. Y primero Dios fue, ¿cómo se llama? Edificó al pueblo de Israel. Pero con eso decimos shalom y hasta la próxima. Shalom. Buenas noches.